el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todo nuestro auditorio, que ya tenemos a algunos ahí que nos están siguiendo, que están esperando nuevos episodios, y no quiero alargar mucho. Mi invitada especial del día de hoy es una amiga hermana en Cristo que la conocí en DTS, en el Seminario Teológico de Dallas, y desde que conocí a Moni, es un placer, un gusto de verdad tenerte, porque te quiero mucho. Quiero decirte que tu esposo y tú y tu familia en general han sido de mucha bendición para nosotros como familia, y desde el minuto uno que te conocí, vi de verdad el gran corazón que tienes de servicio para el Señor. Y no sé si pueda pronunciar tu apellido, Moni, pero si me ayudas un poquito y darte la bienvenida a este nuevo podcast. Pues una bendición estar aquí, Carolina. Como tú has dicho también, para mí también es una bendición. Fuisteis una bendición muy grande cuando nos conocimos ahí en Dallas, junto a Marlon, tu esposo, y tus hijos, y la verdad es que tuvimos un tiempo de conocernos y de pasarlo bien. Mi apellido es Mónica Bogosian. Bogosian. Muy Bogosian. bien. Bogosian, ¿sí lo pronuncié bien? Sí, perfecto, perfecto. Ok, hasta ahorita me di cuenta, dije, ¿cómo lo voy a pronunciar? Pero qué placer tenerte, Moni. Quiero leer una pequeña biografía, nada más, que ya se han de haber dado cuenta nuestro auditorio, que tú eres de España. ¿De qué parte de España eres, Moni? Sí, soy de Barcelona, De crecida en Barcelona, Barcelona, España. Muy bien. España. Voy a leer un poquito sobre ti, cómo has desarrollado tu ministerio, algunos estudios que tienes. Y eres licenciada en psicología de la Universidad de San Diego Christian College. Tienes una maestría en consejería profesional, precisamente del Seminario Teológico de Dallas. Eres directora del Matrimonio Score en español y misionera a pleno tiempo completo con Joseph People Ministry. Wow. Dice, ahora en la actualidad Moni, estás al otro lado del mundo. Estás con tu esposo y tu familia viviendo en Sydney, Australia. Estás plantando la primera congregación mesiánica de todo el estado de New South Wales. Qué gran privilegio que el Señor les está dando. Y llevas 23 años casados con Dani, tienes 4 hijos, 3 contigo, y una hermosa mujercita que está en los brazos del Señor en el cielo, disfrutando del Señor. Moni, qué gusto tenerte, de verdad que he estado pensando mucho en poderte estar invitando, y te doy gracias por el tiempo que has estado poniendo con nosotros, porque a mí me llamó mucho la atención cuando tú, ahora que estuviste aquí en Dallas y que estuviste en tu último tiempo y te fuimos a despedir, porque nos diste la noticia que te regresabas allá a Sydney, Australia, y yo no sabía, Moni, que ustedes estaban sirviendo en el ámbito con los judíos. Y yo quiero que hoy nos platiques cómo el Señor los llamó a servir con judíos, a llevarles el evangelio, y cómo ha sido todo ese proceso hasta hoy día de lo que están haciendo también ahí en Australia. Pues la verdad es que es un placer estar aquí, y para mí una bendición que pensaras en mí y también me invitaras a poder tener este podcast juntas. Y bueno, a relación a tu pregunta, ¿cómo fue el llamado del Señor a los judíos? Primeramente tengo que decir que ni yo, ni mi esposo, ni mi familia, nadie de nosotros somos judíos. No hemos sido criados en el mundo judío y no estábamos ni siquiera familiarizados con el judaísmo. Sí, el judaísmo que leemos en la Biblia, lo entendemos y hemos ido a Israel, pero nosotros
la cultura de los judíos no la teníamos en casa, así que tuvimos que aprender desde cero, literalmente desde cero. Y bueno, nosotros, el Señor nos llamó a ir a los judíos estando ahí ya en el seminario de Dallas. Mi esposo Daniel estaba haciendo ya su último año en el máster en la maestría de teología, que antes eran 4 años. Y en su último año, pues el Señor empezó a hacer un poquito de lo que hace Él, de poner eso en el corazón de los judíos, atraer personas que nos hablaban. No conocíamos el mundo mesiánico, no sabíamos que existía tal cosa. Y fue a raíz de que mi esposo se tuvo que especializar en una de las materias en su maestría, y él tenía una carga muy grande de especializarse en hebreo y en griego. Y no entendíamos por qué. Orábamos, él hablaba con sus profesores en el seminario y le decían: no lo hagas, es muy complicado, estás casado, no eres soltero, tienes hijos pequeños, no lo hagas, es muy complicado. Pero la carga de querer hacer hebreo y griego creció y creció y creció. Y bueno, dijimos: bueno, Señor, vamos a ser obedientes. Si tú estás llamando a especializarse en los dos, también nos ayudarás con el resto. Y fue a través de eso, de la carga tan grande que el Señor le puso en el corazón a mi esposo de querer hacer hebreo y griego, que le llevó a conocer a un maestro, un profesor ahí en DTS, que resultó que es judío, y él está liderando la congregación judía más grande, mesiánica judía más grande del mundo ahí en Berlín. Y bueno, a raíz de esta relación que empezó sobre todo mi esposo, una relación más bien de mentorado, pues la carga de llevar el evangelio a los judíos empezó a crecer y os voy a compartir uno de los pasajes que el Señor utilizó. Me tengo que poner las lentes porque sí, está bien. Ya tengo una edad y casi no veo, pero cuando tú me tengas que hacer otra pregunta me lo haces, pero quiero y disculparme por mi acento, porque soy muy consciente que mi acento no. A mí me encanta el acento. Y mira, yo según saqué una estadística, no sé si esté bien, dice ahí que según estudios del 2020, aquí en Estados Unidos el porcentaje de judíos que se convierten al cristianismo es solo del 19%, o sea, muy poquito. Muy poquitos. Muy poquito. Muy poquitos. Y explicaremos por qué, ¿no? También espero poder explicar por qué. Pero el pasaje que el Señor utilizó para... Lo tengo todo en inglés, lo voy a ver si puedo poner todo en español. Está en Romanos. Está en Romanos 1:16 y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. Esto es Pablo, que está escribiendo en la carta de los Romanos 1:16 y dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, o sea, del gentil. Entonces, este pasaje como que el Señor empezó a engrandecerlo en nuestras vidas y lo empezamos a entender como, vale, ¿qué verbo está utilizando aquí en este pasaje? Está utilizando un verbo que es presente, no fue, no será, es. El único verbo que encontramos aquí es. Y si los cristianos todos creemos que el evangelio es para salvación, también debemos que creer es para salvación primeramente para los judíos, los primeros recibidores del evangelio. También lo es para los gentiles. Ellos fueron los primeros que lo recibieron. Y Pablo, tenemos el testimonio de Pablo, que siempre iba a los judíos, primeramente iba a la sinagoga, ahí donde iba, siempre iba a la sinagoga. Y de hecho él dice que todo su esfuerzo es para poder hacer a sus compatriotas judíos, a sus compañeros judíos celosos.
Y bueno, más o menos entendimos este pasaje de una forma que antes no lo habíamos entendido. Y el Señor empezó a obrar en nuestros corazones a través de este profesor que se llama Vladimir Pickman, que también está en BTS. Nos puso en contacto con una sinagoga mesiánica muy grande ahí en Dallas, Baruch Hashem, donde vinisteis a despedirnos. Y claro, para nosotros se nos abrió los ojos a un mundo nuevo que no conocíamos para nada. Y realmente sentimos el llamado de querer llevar el Evangelio a los primeros recibidores del Evangelio, porque pensamos que de todos los mandatos que los judíos tienen, de todos los mandatos que tenemos, los gentiles, uno de ellos, primeramente, es que los gentiles estamos llamados a hacer a los judíos celosos, llevando el Evangelio a ellos. Y lo entendimos por primera vez cuando el Señor nos llamó de la importancia para nosotros, para nuestra vida, conforme el llamado que Dios nos estaba poniendo a nuestra familia, de llevar el Evangelio a los judíos de nuevo. Qué hermoso, Moni, qué hermoso que cómo el Señor de verdad los separó para esta tarea tan ardua, porque yo me he dado a la tarea un poquito de ver las estadísticas y sinceramente están muy bajas en cuanto a cómo como que olvidamos precisamente al pueblo judío de evangelizarlo. No sé por qué, aunque leemos en Apocalipsis que son las 144,000 judíos que van ellos a tomar, como quien dice, el trabajo del pueblo cristiano. ¿Cómo es que nosotros no tenemos conciencia de evangelizar al pueblo judío? Y fíjate que a mí tampoco, yo no había visto, como tú nos estás diciendo ahorita, esta cita de Romanos 1:16, hacer conciencia que fue primero al pueblo judío y que debemos, como tú dices, es presente, seguirlo haciendo, de presentar el evangelio a los judíos. Qué hermosa labor, Moni. Y fíjate. Uy, se me cortó, no te escucho, Carol. Sí, es que yo le oprimí, perdón, sin querer aquí. Es que yo soy directora, productora y todo aquí en el... Todo, lo eres todo. Pues lo estás haciendo de maravilla. Yo no podría, sinceramente. Pues mira, estaba viendo, Moni, que aquí según la afiliación religiosa de la población israelí en el 2022, hace 2 años, hay de población judía un 73,6%, 18,1% musulmana y cristiana 1,9%, que en su mayoría es árabe, allá en Israel. Entonces, hay una labor muy ardua que están ustedes haciendo y dime cómo se empaparon del judaísmo y cómo empezaron a hacer esta labor, porque la verdad, para un judío en general, no sé, yo soy muy ignorante todavía en ese tema del judío, pero aunque creen o saben que existió Jesús como un personaje histórico, en realidad lo rechazan como el Mesías. Ellos están esperando a su Mesías. Entonces... Y no todos. Solo hay un grupo que son los que se llaman los Zionists, los sionistas o los de Sion, los sionistas. Son los únicos que esperan al Mesías, ¿no? Los demás, la gran mayoría o ya no creen en el Mesías, que va a haber un Mesías, o creen que los rabinos que han marcado en la historia, según ellos, escogidos por Dios, han sido los Mesías a lo largo del tiempo y les han indicado pues cómo hacer su vida. De hecho, los judíos sí que tienen el Torá, como nosotros. El Torá son los primeros 5 libros de la Biblia y luego tienen el Tanaj, que es el resto del Antiguo Testamento, ¿no? Todos los judíos tienen el Antiguo Testamento exactamente igual que nosotros los cristianos. Pero aparte de eso tienen lo que le llaman la ley judaica y ha sido, pues, la ley judaica ha sido creada a través de estos rabinos que han ido añadiendo nuevas leyes, nuevas formas para poder seguir con las leyes de Moisés. Como ya no hay templo, como ya no hay un sitio donde poder hacer las ofrendas y los sacrificios y por lo tanto el intercambio del pecado con
con el lavado de nuestros, o sea, el sacrificio para el lavado de los pecados. Como ya no existe un templo, ellos han ido creando otras formas de cómo poder seguir haciendo estas leyes para poder ser justificados, ¿no?, delante de Dios. Pero sí, la verdad es que es difícil. Cuando un judío religioso, cuando digo religioso no me refiero a ortodoxos. Creo que en la televisión estamos muy acostumbrados a ver a los judíos con los gorros, las vestimentas. Pues estos son un porcentaje bajo, son solamente un 20% de los judíos. Luego hay un número muy grande de judíos que son ateos, que no creen. Y luego que sería a lo mejor un número bastante grande, yo diría entre 30 a 40% de judíos son ateos, ni siquiera creen en Dios. Y el resto de judíos, que se les llaman los judíos reformados, que sí que son religiosos, que van a la sinagoga y que leen el Antiguo Testamento y también sus leyes y eso, estos judíos, pues todo lo que tiene que ver con los cristianos y con el nombre de Jesús crea un rechazo muy grande. Porque si nos acordamos, en la Segunda Guerra Mundial, y solo me refiero a la Segunda Guerra Mundial, porque así ha sido a lo largo de toda la historia del pueblo judío, desde el momento que rechazan a Jesús como el Mesías. El Señor ya dice que su corazón, bueno, Pablo lo dice, que su corazón ha sido endurecido doblemente, ¿no? Y es de alguna manera, pues, no la maldición, no diremos la maldición, pero sí que es un poco la carga que ellos llevan por haber rechazado a Jesús como el Mesías, ¿no? Pero si solamente nos remitimos a la Segunda Guerra Mundial, pues en el nombre de Jesús se mató a 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, en el mundo mesiánico no utilizamos Jesús, utilizamos Yeshua. Jesús es en griego, Yeshua es en hebreo. Y para que no se haya, simplemente dices Jesús o en inglés Jesus, ya. Pero cuando dices Yeshua, pues vale, Yeshua quiere decir salvación. Entonces ellos lo tienen también en su palabra hebrea, ¿no? Salvación, pero quieren saber más o no quieren saber más, pero como mínimo ya no te han rechazado. Entonces hemos tenido que aprender este dolor tan grande que los judíos universalmente, ya sean religiosos o no sean religiosos, todos los judíos, incluso hoy en día, los judíos que están naciendo hoy, llevan un dolor muy grande por esta persecución que hay hacia los judíos simplemente por ser judíos. Siempre ha existido esto. Los cristianos sabemos por qué. Ellos todavía se están rascando la cabeza y no lo entienden por qué son perseguidos. Pero todos tienen este dolor muy grande y hemos tenido que aprender, pues, a cómo acercarnos a ellos sin ser ofensivos, sin quererles decir, es que como judío no vales. Acordaros también que cuando Constantino se hicieron, bueno, en el año 325 después de la muerte de Cristo, cuando todos los cristianos se juntaron y dijeron, bueno, pues vamos a pautar realmente las reglas de cómo tiene que ser un cristiano y nos vamos a ceñir solamente en la Biblia, ¿no? Pues en esa época, y me estoy remitiendo muy atrás, en el año 325 después de la muerte de Cristo, Constantino y todos los suyos, y Agustín y Constantín, decidieron que si tú querías ser cristiano, tenías que rechazarlo todo, todo. Tu identidad judía, tus tradiciones judías, absolutamente todo. Y entonces para los judíos hoy en día esto lo tienen muy presentes, que si ellos tienen que venir a Jesús como Mesías, tienen que dejar de ser quienes son. Nuestra labor no solamente es de llevar el Evangelio a ellos, que es muy difícil porque te rechazan de primera mano, es una labor de amarlos,
de que ellos se sientan cómodos contigo, y de la forma en la que se sienten cómodos contigo es cuando ellos ven que tú has adaptado alguna de sus costumbres en tu día a día. Si, por ejemplo, alguien ahora va a una iglesia mesiánica judía, que somos cristianos todos somos salvos por la sangre de Jesús, se darán cuenta que hacemos las cosas muy diferentes, hacemos las cosas, pues a lo mejor como lo harían los judíos, ¿no? De hecho, se asimila más a una sinagoga judía que a una iglesia cristiana. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos eso? Y nosotros les recordamos a los judíos, bueno, es que Yeshua era judío y Yeshua vino a los judíos. De hecho, un hombre judío transformó mi vida. Y ese hombre judío vivía como los judíos y seguía las tradiciones de los judíos. Por lo tanto, nosotros no hacemos el culto en domingo, nuestros servicios eclesiales es en sábado, respetamos el sábado. Entonces los judíos, pues los sábados hacéis vuestros servicios, sí. Leemos el mismo pasaje que leen todos los judíos alrededor del mundo en sábado. Hay un calendario judío que todos los judíos leen el mismo pasaje bíblico todas las semanas, o sea, se va progresando, ¿no? Pues nosotros también lo leemos de ese pasaje y nuestro sermón, la predicación, nace de ese pasaje judío que todos los judíos leen, que le llamamos el pasaje en hebreo es parashá, y seguimos el parashá judío. Entonces, cuando un judío viene a una congregación mesiánica, ve que primero es en sábado, seguimos el parashá, se encontrará con muchas personas que llevan el kippah puesto en la cabeza, los hombres esta cosa que llevan en la cabeza, que no, Jesús no lo llevaba porque no lo pone en ningún sitio en la Biblia, pero como los rabinos luego lo añadieron y el significado no es ofensivo, no está en contra de Dios, simplemente es ser consciente de que por encima de ti siempre está Dios, y es una reverencia a Dios, una forma de acordarte de Dios las 24 horas del día. A cada segundo de tu día es un recordatorio constante que por encima de ti está Dios. Pues en las iglesias mesiánicas, cada uno según su convicción se pone el kippah o no se lo pone, pero ven cosas que a lo mejor se sienten familiarizados en vez de sentirse ofendidos. Y esa es la labor, esa es nuestra labor. Estamos plantando la primera congregación mesiánica aquí en todo New South Wales. New South Wales es el estado de Sydney, es un estado muy grande, es el estado más poblado, de hecho, en todo Australia. Australia, la población es muy pequeñita comparado con Estados Unidos o con otros países, pero sin embargo el territorio australiano es un territorio muy grande, pero no todo el territorio es poblado. Y aquí en New South Wales, en Australia, de hecho, Australia está en los 10 primeros países con más judíos del mundo. Después de la persecución, muchos vinieron aquí. Ay, no te escucho. Perdón. También creo que de cristianos, Moni. Australia es un país anglicano, o sea, reconocido anglicano. Tienen una relación muy estrecha con Inglaterra y ellos es un país gubernamentalmente reconocido anglicano, aunque el gobierno de hoy en día se considera laico, secular. Okay. Pero sí, inmigraron aquí y están en los 10 primeros países con más judíos del mundo. Wow. Y nuestra misión, Chosen People Ministries, uno de los objetivos que tiene es ir a estos países donde hay agrupaciones de judíos más grandes. Ahora es Israel el número 1, pero hasta hace poquito sabemos que era Estados Unidos, en el estado de Nueva York, que es donde había más judíos en el mundo. Gracias a Dios, ahora es Israel, luego viene Estados Unidos, Europa y Australia. Así que la idea es poder ir a estos países donde hay más judíos y llevarles el evangelio. Aquí hay una
hay otro ministerio que se llama Jews for Jesus, judíos para los... Jesús para los judíos, Jews for Jesus, que ellos se dedican única y exclusivamente a evangelizar judíos. Hacen campañas evangelísticas, pero cuando un judío acepta a Jesús como su Salvador, no tienen a dónde ir. Tienen que ir a una iglesia cristiana y ser rechazados por todo su entorno judío, o no ir a ninguna iglesia, porque para ellos ir a la iglesia es rechazar quiénes son. Y nosotros hemos venido aquí a plantar una iglesia mesiánica donde los judíos pueden venir y sentirse cómodos con quienes son, sentirse aceptados con quienes son y crecer en su relación con Jesús como su nuevo Salvador. Oye, Mami, qué interesante, porque fíjate que todo este contexto que nos estás dando yo lo ignoraba por completo. Fíjate que en la Ciudad de México yo llegué a ir a una iglesia mesiánica, pero en realidad era una iglesia cristiana que yo veía que los cristianos se volvían al judaísmo, pero nunca había visto, porque se congregaban en domingo y, como tú dices, adoptaban algunas cosas culturales también de ellos. Ya me acuerdo que yo entraba al santuario y pues ya estaba el candelabro de 7 velas, estaba la estrella de David, algunos iban con la kipá, pero eran hermanos que ya conocían del cristianismo y se habían como que adoptado al judaísmo, pero no era lo que tú nos estás hablando de evangelizar judíos, sino eran cristianos o mesiánicos, no sé cómo llamarle. Y fíjate, uy, te perdí otra vez. Sí, no sé por qué se está poniendo ahorita tanto el mute. Ha de decir que me calle yo y que te deje hablar más a ti. No, me estabas diciendo, sigue, que Sí, justo mira, se cortó. es que aquí encontré esto, a ver, se va a volver a poner acá abajo. El judaísmo mesiánico afirma que Yeshua, forma hebrea de Jesús, es el Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel, una creencia que no difiere de las doctrinas cristianas. O sea, es lo que tú me decías, es más fácil alcanzarlos así, con el término en hebreo, que hacerlo en el término en otro idioma. Y qué interesante, Moni. Pero ¿qué crees? Que ya se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría, si aceptas, hacer otro programa y seguir con el tema, porque está bien interesante. Yo tengo otras preguntas que hacerte, que son preguntas también de la audiencia, que hemos ignorado mucho el poder evangelizar al pueblo judío y y ignoramos mucho contexto del que tú ahorita nos estás hablando y que está siendo bien, bien interesante. Entonces, ¿qué te parece si terminamos este episodio y nos vemos nuevamente para poder hacer otro episodio y tener pues a toda la audiencia que nos está siguiendo aquí por YouTube en el podcast enlazadas y que nos sigas platicando? ¿Te parece, Moni? Estupendo, cuando queráis, ha sido un placer. Me gustaría acabar solo con un versículo, precisamente por lo que acabas de decir tú, de que los cristianos tenemos que ser conscientes de llevar el evangelio a los judíos, los primeros recibidores del evangelio, y simplemente una última reflexión hasta el siguiente podcast. Claro, y la reflexión está en Romanos 11:15, que pone: porque si su exclusión, o sea, es la reconciliación del mundo, si el rechazo del judío al evangelio ha sido que todos los demás que no somos judíos podamos recibir el evangelio, o sea, si la exclusión ha sido la reconciliación del mundo para que el evangelio llegue al resto del mundo, ¿qué será su admisión? Sino una vida de entre los muertos. Cuando ellos acepten a Yeshua como su Mesías, como su Mesías, cuando acepten a Yeshua HaMashiach, cuando acepten a Jesús como su Mesías, aquí pone Pablo que su aceptación será la vida de entre los muertos. Y sabemos que la vida de entre los muertos es la resurrección de los muertos. Por lo tanto, a todos los cristianos nos interesa que los judíos... Nos debe interesar. Porque será el día
en el día que aquí Pablo dice que Israel como nación reconozca a Jesús como su Salvador, será el día de la resurrección de los muertos. Y ahí lo dejo. Wow, Moni. Ay, no, ya nos dejaste bien picados, pero nos vemos para la siguiente semana en otro nuevo podcast. Y muchas gracias, Moni. Gracias por tu tiempo. Y estamos conectadas y enlazadas a Cristo y entre nosotras. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga, Moni. Igualmente, bendiciones, Carolina. Hasta luego.